Listo, Vir, vamos. Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Damos la bienvenida a esta actividad que es realizada en el marco del mes del orgullo LGBTIQ+, y en una semana también de un debate en el Senado por el cupo laboral trans y su aprobación que nos tiene bastante movilizadas, movilizados y movilizadas. Como parte del encuentro internacional Armarios Abiertos, presentamos esta actividad, que es una de las tantas actividades virtuales que se van a realizar en el marco de la muestra Retratos y Carnavales, Archivo de la Memoria Trans. Esta actividad está organizada por el Centro Cultural Parque de España, por la Dirección de Especialidad Cultural Pública de la Secretaría de Cultura y Educación y junto a la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario y el colectivo Archivo de la Memoria Trans. Agradecemos en esta tarde la presencia de justamente parte del equipo de Archivo de la Memoria Trans y de las autoridades, y le damos las gracias al Centro Cultural Parque de España en nombre de su directora, Fernanda González Cortiñas, y también a Carolina Valparda, que es directora general de Espacialidad Cultural Pública, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Y bueno, vamos primero a pedirle a Fernanda que nos haga la apertura de esta actividad. La inauguración, digamos, va a ser de acuerdo a las restricciones y a la amplitud de ciertas medidas, probablemente en el mes de julio. No queremos decir mucho todavía, pero sí vamos a estar contando qué es lo que se va a poder ver en las galerías del Centro Cultural Parque de España. Gracias, Fernanda. Estoy muteada. Bueno, brevemente, muy rápidamente, somos muchos esta tarde, así que agradecer a todos los participantes, a todos los que hacen posible esta hermosa muestra que aún no podemos visitar presencialmente. Bueno, pero con el trabajo conjunto de la Secretaría, de la Dirección de Espacialidades Culturales Urbanas y de la Secretaría de Género y Derechos Humanos, logramos llevar adelante esta muestra, esta hermosa muestra de retratos y carnavales del Archivo de la Memoria Trans Buenos Aires, que esperamos en breve poder visitar en nuestras galerías. Como decía Virginia, esta muestra forma parte de los festejos más amplios que la red AECID lleva adelante bajo el título de Armarios Abiertos y que contribuye a la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, que genera estas redes de trabajo tan potentes, tan intensas, que contribuyen a visibilizar toda la lucha que vienen teniendo estos colectivos desde hace años. Me parece que qué mejor que celebrar este día, este mes, por decirlo así, que con esta muestra que habla de la fiesta y de los festejos, y que además se suma a esta otra celebración de la que hablaba Virginia, que tiene que ver con el avance en la ampliación de derechos de este colectivo, como es la reciente sanción de la ley de cupo laboral trans. Bueno, nos sumamos al agradecimiento de las autoridades, a las chicas del archivo, con quienes abrimos un espacio de diálogo y trabajo conjunto que esperamos se sostenga en el tiempo y en el espacio, y contribuir al fortalecimiento de estos espacios de visibilización y reivindicación de los derechos. Virginia, te devuelvo la palabra, Sí. nada más, muchas gracias. Bueno, queremos contarles que en la página web del Centro Cultural, que es www.ccpe.org.ar, ahí van a poder encontrar la programación referida, digamos, a esta muestra, todas las actividades un poco itinerantes que se van a ir articulando en relación a lo que va a ser Retratos y Carnavales. Contarles que desde hoy y por 48 horas está disponible también para ver Memorias Reveladas, es un documental del director Kenton Worthington, que justamente hace, de alguna manera, durante meses, un seguimiento, viaja a su cámara desde Buenos Aires a Hannover, Alemania, para reencontrarse, bueno, con varias de las protagonistas de este archivo, entre ellas Belén Correa, que, bueno, nos acompaña hoy desde Hannover, precisamente. Vamos a darte la palabra, Belén Correa, y también a Ceci Estalles, curadora y parte de la equipa de este archivo trans, para que ustedes nos vayan contando un poco la génesis de todo esto.
Muchísimas gracias por la invitación y como si estábamos, es remarcar el tiempo que estuvimos trabajando para poder empezar a hacer esta como apertura de esta muestra que venimos, que ya habíamos presentado. Esta muestra se llama Retratos y Carnavales, pero le hemos puesto un anexo. Lo más importante es de que hemos anexado a los hombres trans. Eso es lo primero que me gustaría remarcar en esta muestra. Hemos sacado cartas por primera vez, siempre marcamos algo nuevo en cada una de nuestras muestras, entonces poder poner un detalle nuevo en lo que vamos a poder tener en esta exposición. Contarles un poco sobre lo que es el archivo de la memoria trans. Tenemos que ponernos en una línea de tiempo y posicionarlo en el 2012, con la ley de identidad de género, que para las personas trans es nuestra democracia. Las personas cis en Argentina, la democracia vino a partir del 83. Para las personas trans fue la época 84, 85, 86 de mayor represión, donde estuvieron mayor matanzas de compañeras en Panamericana, que quedaron registrados en distintos periódicos, en las distintas investigaciones que fuimos haciendo y sobre todo escuchando a la memoria de las sobrevivientes. El archivo nace en el momento de cuando muere Claudia Piava Duraco, 3 meses antes a la sanción de la ley de identidad de género. Ella tenía una particularidad, que coleccionaba fotos, como muchas de nosotras que éramos coleccionistas. En ese momento solamente guardábamos recuerdos, como puede tener algún familiar en nuestra familia. Dentro de nuestra familia trans teníamos esa particularidad de heredar fotografías, de guardar recuerdos, buenos, lindos recuerdos que estaban dentro también, encontrándose en una carta, en una foto y demás. Empezar a rescatar y empezar a juntar a estos coleccionistas. Reconocemos que el archivo va juntando a distintos coleccionistas que se han encargado de resguardar todo este material. Estamos hablando que fue resguardado porque sobrevivieron a la desidia familiar. En el momento que muere una persona, lo primero que desaparece es el testimonio que hubo una oveja negra en la familia. Por eso las fotos normalmente las heredamos nuestra familia trans. Muchas y muchos de nosotros tenemos colecciones de personas, de amistades, y por eso es que llegamos a colecciones en la cual una compañera o un compañero tiene el material de 4 o 5 con personas más. Por eso es que hoy en día, después de todo este tiempo que estamos diciendo, de a partir del 2012, tuvimos distintos procesos. El proceso de juntarnos, de sabernos vivos, sabernos vivas, de empezar a hablar, porque también es un ejercicio empezar a contar cada una de las cosas que nos fueron pasando, y sobre todo dependiendo de la época de la compañera o del compañero, es mucho más cruel el relato. Empezamos a tener esas distintas etapas. Alrededor de en el 2014 es que conocemos a Cecilia Stalles, después de tener un trabajo para poder hacer una exposición en Canadá, que se llamó De la misma especie, y a partir de ahí ganamos Ibermemoria, que fueron que nos capacitaron como archivistas y nos empezaron a reconocer como archivistas, y nosotros nos empezamos a reconocer como tales. Vino Fernando Osorio, un especialista muy reconocido en la archivología, que desde México vino a capacitarnos. Por supuesto que Ibermemoria lo ganamos en 350 archivos estables, pero también ellos vieron de la necesidad de poder rescatar todo este material. Rescatar todo este material que, si no estuviera resguardada por algún compañero, una compañera, se perdería toda una historia. Una historia que hasta el momento fue mal contada. Nuestras historias estaban dentro de lo que eran los archivos de psiquiatría y los archivos policiales. Nosotras a partir del 2012, cuando, como dije antes, viene nuestra democracia, empezamos a hacer lo mismo que hicieron madres y abuelas de Plaza de Mayo, empezar a buscar a los sobrevivientes y que empiecen a hablar, empezar a buscar testimonio. Cada foto o cada material que nosotros encontramos, solamente paramos el proceso de descomposición, pero no las reparamos, porque consideramos que cada una de estas marcas que tienen estas fotografías marcan por el camino que tuvieron que estar escondidas, o el proceso que tuvieron que hacer para que lleguen de esa forma a nuestras manos. Hablando un poco de lo que vamos a estar viendo en la muestra,
tenemos nuevos 4 álbumes que van a estar. Cecilia, ¿estás por ahí? Ayúdame en los títulos de los 4 álbumes. Estoy acá, sí. Ahora estaba poniendo fotos para que la Genial, gente me vea. gusta mucho más. Ah, perfecto. Los álbumes, los 4 álbumes. Sí, tenemos álbumes sobre carnavales que vienen más o menos los álbumes parten más o menos de Mary Poppins, que es de 1960 hasta 1990. Después tenemos unos álbumes sobre exilio y sobre la vida cotidiana. Esos son los 4 álbumes. Aparte, esta muestra, que es, como dijimos, Retratos y Carnavales, se estrenó en el San Martín, fue curada por Mariano Soto. Ceci, contame algo sobre Mariano Soto para... Sí, Mariano Soto era un curador que trabajaba en el Centro Cultural de San Martín, falleció hace 2 años, un poco después de inaugurar esta exposición, así que es una exposición que queremos mucho, itineró en el Centro Cultural también de Vicente López, y bueno, ahora está en Rosario. Se trata de aproximadamente 30 o 40 piezas, no recuerdo bien con exactitud, pero muchas son de entre los años 48 y 60, que es el acervo como más antiguo que tenemos en custodia del archivo, que es de Malva Solís, que ahora Belén va a contar un poco quién era Malva, y que lo acerca Karina Sama, que es quien hizo la película con Nombre de Flor, que es acerca de la vida de Malva Solís, que estaría bueno que quien no la vio la vea porque es realmente preciosa. Las fotografías hicimos en impresiones fine art, bueno, de distintos tamaños, pero son reproducciones grandes. No sé, Belén, ¿quieres contar un poquito sobre Malva y las fotos que antes van a de ver? Malva, para terminar con la descripción de la muestra, a esta muestra se le anexaron audios, leyendo cartas. Es la primera vez que estamos sacando cartas perdón, hicimos un trabajo en el CCK sobre 3 cartas. Pero es la primera vez que estaríamos poniendo físicamente y con audios cartas en una exposición, y sobre todo lo que quiero destacar, que dentro de estas cartas están los hombres trans, que ya empezarían a estar dentro de nuestras exposiciones también las visiones de los hombres trans. Rápidamente le podemos contar cómo es nuestro método de catalogación. Tenemos como, por supuesto, en la foto de papel, anda pasándomelo rápido y yo lo voy describiendo, Ceci. Por supuesto, documentos, álbumes, fotos en negativo, videos, audios, objetos, son las cosas que nosotras podemos escanear, porque no podemos ni guardar ni ropa, ni banderas, ni remeras, ni cosas que, por ejemplo, pines, cosas demás que pueden llegar a documentar una vida. Después empezamos a hacer una subcategoría que la dividimos en vida cotidiana, cumpleaños, carnaval, exilio, infancia, activismo, correspondencia, cartas, postales, retratos hechos por fotógrafos, show, estas son categorías nuevas, show, fiestas, trabajo sexual y se me fue mi cuerpo, si no está, que falta ahí, falta ahí mi cuerpo. Sí, y pusimos una más, Belén, el martes pasado, que es profesiones, trabajos y oficios. Ok, listo. Y también falta mi cuerpo, que es sobre lo que documenta el proceso de las hormonizaciones. Hay que retocar ese documento. Entonces después, ¿cómo hacemos en nuestro código alfanumérico? Lo vamos formando con los datos que tiene, cómo nos llega ese acervo, porque cada uno de los acervos continúan teniendo su propiedad. Los acervos no son propiedad del archivo, sino siguen siendo de propiedad de quien es el coleccionista o la coleccionista. Entonces empezamos con el nombre del fondo, que sería de quién nos presta, porque tenemos 3 opciones: nos donan, nos prestan, o lo tenemos en concesión, que lo tenemos para que esté en un ambiente seguro, porque tenemos incluso las máquinas para absorber la humedad y poder conservar la fotografía en perfecto estado. Hay algunas personas que prefieren que las tengamos nosotras guardadas en un espacio seguro, porque hay algunas que tienen zonas inundables, mudanzas y demás. Saben que tienen digitalizado sus copias, pero que los originales los tenemos guardados. Entonces, como hacemos el rompecabezas de lo que fui explicando rápidamente, entonces ponemos el nombre de la persona, que es el fondo, la sección que figura, la serie, y siempre con los números, ¿no es cierto? Un número de 4 dígitos.
y podemos llegar. Y este, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo hacemos nuestro código alfanumérico para poder catalogar. Entonces acá, este código sería que es el fondo de Rosario la Uruguaya, 01 porque es una foto, BC porque es vida cotidiana, 001 porque es la primera foto que entra. ¿Seguimos? ¿Y qué pasaría si en la foto me escribe en la parte de atrás? Es el mismo número con una R que es el reverso. Entonces podemos documentar lo que también dice ahí. Esto sería otro ejemplo de otro caso. Ay, yo tengo un cartelito justo. Las cartas. De Esto carta. sí, ¿cómo Sí. catalogamos las No cartas? quiero tocarlo para probar si que están grabando porque capaz que me salgo como la otra vez. ¿Querés Bueno, que no, cuente esto? sigo, ¿O dale, seguimos? sigo No, lo que rápido. vos quieras por si estaba... Le sigo rápido, dale. Sí. Estos No, son los 35 campos que tenemos dentro de los metadatos que podemos llegar a tener dentro de una fotografía. Dale, sí. Ceci. Lo que está bueno es que este año, hace poquito, lanzamos la página web, que es archivotrans.ar, que se pueden también meter. Yo parezco la que hace las propagandas, ¿viste? Que se pueden meter ahí. Y donde está todo el catálogo. Todo no, porque es mucho trabajo, pero hay alrededor de 6.000 fotos subidas y las pueden buscar por fondo documental de cada persona o por etiquetas, o por las series que contaba Bela en Retrato hecho por fotógrafo, infancia, exilio, lo que sea. Al público solo van a ver 8 categorías que seleccionamos nosotros, pero después con un usuario interno para investigadores tienen distintos campos de metadatos que son por normativas internacionales, ¿no? Cada archivo tiene una forma de, bueno, se usa la ISAD-G, nosotros usamos una normativa mexicana. Entonces, por cada foto tienen que pensar que nosotros estamos poniendo alrededor de 35 campos de contenido, con lo cual es un trabajo muy grande. Localizar también quién conozca a esa persona, quizás nadie de nosotros conocemos a esa persona, pero tenemos que ir a buscar esa información. Así que es un trabajo, cada fotografía, entre limpiarla, digitalizarla, ponerle los códigos y hacer toda esta... Catalogación. la catalogación lleva alrededor de cada foto, te lleva alrededor, no sé, de 1 hora. Imagínense que el archivo en este momento tiene alrededor de 15.000 documentos, los cuales ya creemos que tenemos alrededor de 6.000 ya procesados y catalogados y puestos a disposición de la página. Ahora cuando terminamos, ahora esto termina, podemos mostrar un poquito la página si querés. Estos son algunos de los lugares donde estuvimos exponiendo. Te lo saqué. Sí, perdón. No importa, es una lista, es muy egocéntrica, no importa. Y mostremos un poquito la página para que se pueda ver lo que estábamos diciendo. Y ya creo que también podríamos pasar la palabra, porque me gustaría escuchar más a Santa Fe, a los chicos, y la experiencia de uno de los primeros trabajos que estuvieron haciendo, de ir a hacer una entrevista. Bueno, este es el inicio de nuestra página, que está en proceso dentro de lo que es el diseño, que van a estar fotos también de hombres trans en este collage, pero la idea es poder armar tu propio collage para poder incluso hacer una captura en el momento que entres. Este es el inicio. Tenemos una cerca que es un poco cuenta un poco la historia del archivo, con algunas fotos, incluso estamos contando de quienes están trabajando en cada provincia, las personas que trabajan en cada una, ahí ya también con fotitos. Después acá es lo que estábamos hablando recién del catálogo, en la cual ustedes los pueden encontrar, como ven en la parte de arriba, por esa sección que los tenemos divididos, pero también los pueden encontrar por los nombres de las compañeras que han donado el material. Están divididos por las personas, los dueños y las dueñas, están mezclados entre hombres y mujeres trans. Hay esa foto en blanco y negro de lo que estábamos hablando de Malva Solís. ¿Querés que entre al de Malva? Tranquila, no. A ver, en el momento que entramos acá, vamos a estar encontrando, ahí está, ¿ven? Acá pueden buscar las fotos que ven en la exposición, incluso pueden entrar a la página y buscarla y ver de qué año son, dónde son, así que está bueno eso, porque algunas de estas las van a ver. Hay fotos simples y hay fotos compuestas, por ejemplo, esa que está ahí, la tercera fila, esa que está tocando. Ahí estoy cuando se ven como fotos amontonadas, porque son fotos compuestas de la misma sesión del mismo día.
o del mismo evento, las vamos juntando compuestas o simples. Bueno, hablar un poquito de Memorias Reveladas. Este es un corto documental del francés Quentin, que nos siguió y nos conoció inclusive dentro al archivo antes de ganar Ibermemoria. En la mitad del documental se ve cuando se gana Ibermemoria y ven el proceso en el cual nosotras estábamos caseramente en un espacio doméstico con algunas computadoras y escáner muy caseros, y cuando volvemos al proceso de profesionalización del archivo, que eso es donde termina, y contando un poco el proceso y la historia de lo que fue el inicio del archivo, que es lo que se ve en ese documental. Hoy en día estamos en el proceso de la federalización, en la cual, si bien el archivo siempre fue federal, porque las fotos más famosas son de Salta y Santiago del Estero, por ejemplo, hoy están entrando fotos del sur, y por supuesto estamos tratando de abrir, no tratando, sino abriendo las primeras oficinas, como estamos abriendo en Santa Fe, en Córdoba, que también Córdoba ya tuvo su primera exposición, y Neuquén, que nos van a sorprender, parece, para final de año. Así que me gustaría pasarle la palabra a los chicos de Santa Fe. Vamos a aprovechar entonces este pasaje para dedicarles un espacio a los créditos locales, digamos, a las figuras, a las referencias locales y regionales en el marco y dentro de este archivo. Bueno, la querida Pamela Rocci, sin duda, Santiago Quizamas y también Giovi Novello, que nos acompañan y que nos van a contar justamente qué es lo que se está tramando y cómo se está trabajando desde Santa Fe y desde el interior del país. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Para quien no me conoce, mi nombre es Pamela Rocci, soy activista y militante trans por los derechos de nuestra comunidad de la provincia y de la Argentina. Yo quiero contar dos cosas. ¿Viste? Cuando te dicen, tenés que hablar 5 minutos. Ay, ¿cómo cuento toda mi vida? Pero ya lo resumí en 2 partes. Una, quiero agradecerle profundamente a María Belén Correa, a Ceci y a toda la familia del Archivo de la Memoria Trans habernos convocado, habernos abierto las puertas, porque me parece importantísimo, de suma importancia, recuperar la memoria trans, porque bueno, yo la empecé a vivir muy de cerca en la gestión, que fui directora provincial de inclusión trans del gobierno de Santa Fe, con la reparación histórica. Ahí como tuvimos que armar la historia, qué había pasado con las mujeres trans de Santa Fe, qué había pasado con las mujeres víctimas de la dictadura militar, antes, después. Bueno, y en ese contexto armamos un poco esta memoria trans de Santa Fe, pero lo que nos compete, quiero hablar un poquito de los carnavales que tan importantes fueron para nuestra comunidad, porque si bien María Belén se debe acordar mucho mejor que yo, en Santiago del Estero había una gran obra de teatro que se llamaba 3 días de libertad. ¿Y qué hablaba 3 días de libertad? Hablaba de esto, de los carnavales, porque hasta el 2010, en la provincia de Santa Fe y en otros lugares, había códigos contravencionales, que estaba prohibido ser travesti. ¿Y qué pasaba en los carnavales? ¿Qué pasaba en esos días de libertad? Había disfrazados, disfrazadas, y las compañeras, muchas de ellas, eran escoltadas hasta los corsódromos por la policía. ¿Por qué? Porque eran disfrazados, disfrazadas, y las compañeras eran felices y caminaban por la calle libremente, hasta que, bueno, pasaban los carnavales y todo volvía a la normalidad, todo volvía a ser triste, la policía seguía persiguiendo a las compañeras, así que los carnavales fueron un hito muy importante para la comunidad de las mujeres trans en la República Argentina. Y el año pasado, bueno, vieron la pandemia que ha dejado un hueco muy, muy grande, pero en el 2019, junto a los compañeros hombres y mujeres trans, estuvimos las noches de los museos. Y en el Museo de la Ciudad nos hemos encontrado con una foto que ya la vamos a recuperar, vamos a pedirla para tenerla, de una mujer trans que habían elegido reina de esos carnavales, y era una mujer trans, así que está la foto muy, muy imponente, y nada, y esto vuelve a marcar qué importante que eran los carnavales para nuestra comunidad. Yo lo hice muy más de grande, yo he sido bastonera de la comparsa de mi pueblo, así que ya van a llegar las fotos para que
puedan ver lo hermoso que bailaba y que era yo. Después, bueno, me saqué las plumas y me dediqué a la política, pero nada, vuelvo a repetir, es un placer compartir este archivo de la memoria con la gente del Centro Cultural y bueno, con la gente de Cultura, con todo. No voy a nombrar a nadie, pero es un placer y bueno, y estar en este grupo con Santi y con Gio, más que compañeros, mis amigos, así que nada, es un placer y estoy a disposición para lo que sea y recuperar la memoria es saber que es increíble, que muchas de nosotras estamos donde estamos porque hubo muchas María Belén Correa, Claudia Pío Baudraco y tantas que dejaron unos cimientos muy importantes. Muchas gracias. Me gustaría que Santi o Giovi, si quieren saludar también en el marco de su participación dentro del archivo y también de todo el activismo que vienen realizando, también puedan hacerlo. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí, bueno, en PAME los saludos y les saludos a Belén, a Ceci, ahí, bueno, a la Secretaría de Género, a Cultura de la MUNI, al Centro Cultural del Parque España bueno, y a toda la organización del archivo que seguramente hace muchísimo más de lo que dice, seguramente son horas y horas de edición, de mirar, de pensar, de repensar. Y un poco hablando de esto que comentaba Pam, en esto de celebrar, encontrarnos para recuperar la historia, para el colectivo de transmasculinidades, varones trans, hombres trans, es importantísimo la participación dentro del archivo. Porque es una historia perdida, se ha perdido en el tiempo, no solo dentro del colectivo, sino dentro de la sociedad. El poder reconstruirnos, y en esto que decía Belén también, reconstruirnos en el diálogo, poder recuperar el ejercicio del habla, de lo que fue nuestra historia, es importante. En eso tenemos un montón de compañeros desparramados y desparramadas dentro de la provincia y dentro de la Argentina, que vamos a ir a buscar esas historias. Historias que, como decía Pame, estuvieron atravesadas por muchos códigos contravencionales, también para nosotros, esto de haber sido socializados y socializadas como mujeres, como niñas, como feminidades, hizo que construyamos una personalidad, en muchos de los casos, de la vergüenza, de esa foto que nos cuesta encontrar, porque atravesamos tal vez un cumpleaños de 15 en el que nos obligaron de alguna manera a participar y salir de ahí, de ese momento de la historia, de nuestra adolescencia o de nuestra juventud, o tal vez de nuestra infancia, sobre todo, y en esto de la infancia, creo que los mejores recuerdos que podemos encontrar dentro de las transmasculinidades es ahí, dentro del juego. Me parece que nos permitíamos un poco más expresar nuestra masculinidad. A medida que fuimos creciendo, lamentablemente la sociedad, el patriarcado y todas las imposiciones culturales, sociales, familiares, nos fueron apagando y solo algunos pudimos en algún momento volar o ser o permitirnos. Por eso es importantísimo que el archivo nos dé esa palabra, esa imagen en esa foto, ese relato, esas cartas y todos esos objetos que van a reconstruir una historia y que seguramente será tan rica y tan importante como la de las chicas. Bueno, nada, súper conmovido de participar del espacio, abierto a todo lo que se está por aprender, porque en esto también vamos a aprender muchísimo, y nada, celebrando todo el tiempo la participación. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están mirando y que se interiorizan cada día más por este colectivo que viene a contar esto.
una gran parte de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, antes de darle la palabra a Yogi para que también nos haga su saludo y su reflexión, les recordamos que pueden ingresar a www.ccpe.org.ar para conocer un poco las propuestas enmarcadas dentro de este mes, pero también en itinerancia o relacionadas con la muestra Retratos y Carnavales. Y les recordamos que el Centro Cultural Cine Lumière también es parte de la organización de esta actividad, convertido por estos días y temporalmente en vacunatorio. Tiene previsto y tiene programado la proyección de los capítulos que emitió y produjo Canal Encuentro y que cuentan justamente la historia y muchas de las cosas que nos adelantaban tanto Ceci como Belén, de cómo se fue conformando la genealogía de este archivo trans. Te damos la palabra, Yogi, para que también nos cuentes un poco desde el litoral cómo viene esto. Bueno, ¿me escuchan bien? Yo soy Yogi y bueno, también trabajando ahora un poco en el archivo de la memoria. Y bueno, nada, con mis compañeros siempre creímos necesario recuperar las voces y el archivo en este caso nos dio la oportunidad de hacerlo, de ser escuchados, de tejer una historia colectiva de las transmasculinidades, de más que nada visibilizar que existimos desde siempre. Y bueno, cuando empezamos a entrevistar, a compartir con otros compañeros mayores que nosotros, estábamos todos de acuerdo con que queríamos hacerlo de cerca, ¿no? Con la pandemia era un poco difícil eso, pero también sabemos que no es fácil revolver en nuestras historias y sabemos también que no es lo mismo hacerlos solos, por teléfonos, que verbalizarlo entre pares. Así que, bueno, tuvimos la iniciativa de subirnos a un auto, viajar hasta San Justo para filmar lo que hoy en día es, ya vas a ver cuando venga tu padre, el archivo de Santiago Andrés Quintana. Y bueno, quería contar un poco de cómo fue esa experiencia, del día del rodaje. El día del rodaje de Santi, creo yo, que ninguno dimensionó lo enriquecedor, por así decirlo, que iba a ser para todos. Llegamos a su casa, en donde de entrada como que se generó un ambiente de mucha confianza y nos resultó muy fácil empezar a compartir experiencias y puntos de vista de nuestras existencias, ¿no? Y bueno, la entrevista con él fue muy fluida, en algunos momentos más dolorosa que en otros, pero ahí estábamos también entre nosotros para sostenernos, como lo sabemos hacer, como lo venimos haciendo desde siempre. Y nada, creo que la importancia de ser escuchados y poder registrarlo es un antes y un después, no solo en lo personal, sino para todos los que estuvieron antes y no pudieron hacerlo, y para los que vienen después, quienes supongo ya tendrán muchas cosas saldadas y quizás desconozcan las cosas que vivió el colectivo travesti trans, lo que reconocemos hoy en día, diría, como me dijo Belén una vez, de la memoria del pueblo. Así que nada, para mí siempre estoy muy agradecido de poder hacerlo entre amigues también. Y bueno, también ya una vez que tuvimos esta experiencia y que nos salió bien y que lo supimos hacer, ahora tenemos en mente muchas cosas más. Queremos seguir teniendo testimonios nuevos. Conocimos muchos compañeros mayores que tienen ganas de hacerlo. Así que pensando siempre en cuál va a ser el próximo archivo para que pueda estar disponible para todos.
Bueno, muchas gracias, Jovi. Les queremos decir a todas, a todos quienes nos siguen por esta retransmisión de YouTube, que nos pueden ir comentando, pueden ir saludando, pueden hacer preguntas, vamos a hacer algunas por acá, pero bueno, ya hay alguien que nos dice, Elena nos escribe, hermoso esto, gracias al Archivo de la Memoria por su trabajo incansable y el valor artístico, social y necesario y urgente de hacer todo este registro y toda esta construcción de memoria. En relación a algo que decían Belén y Ceci, a mí me gustaría que se explayen un poco más porque lo comentaron al pasar, pero me parece que tiene un peso importante y también tiene un peso importante si lo pensamos en lo que sucedió con los carnavales, por ejemplo, en la dictadura militar. En algún momento hubo ahí una mención a las madres y abuelas de Plaza de Mayo como un poco el origen o el empujón para empezar a construir esta memoria trans de Argentina. Entonces quería preguntarles, porque cómo fue eso, cómo fue la importancia que le dieron a la labor de madres y abuelas, y de paso también contar qué sucedió con los carnavales en la dictadura y cómo también centraron una gran parte de este archivo en recuperar esa fiesta y esa posibilidad de encuentro de las trans, las trabas, las travestis. A mí me gustan mucho los documentales y entre medio de algunos de los que estaba mirando veo uno de madres y abuelas y le hacen una pregunta y le dicen, ¿cómo hicieron ustedes para poder tener el archivo más importante con un Estado que se encargó de destruir las pruebas? Y ellas le responden, teníamos lo más importante que era la memoria del sobreviviente. Y ese fue no sé, el clic o algo que me dijo de que por ahí tenía que arrancar, porque también teníamos toda una desidia y un abandono y un tratar de ocultar, no solamente el Estado, sino también las familias teníamos de nuestro lado en contra. Entonces, empecé con la caja de Pía y armé un grupo cerrado de Facebook y ahí fue cuando nos empezamos a hablar. En menos de 3 meses éramos 1.400 hombres y mujeres trans argentinas viviendo en Argentina o en el exterior. Hay muchas uruguayas por la relación cercana que teníamos con Argentina, porque el exilio de la pobre era el sur o Uruguay, el sur por las casitas de convivencia y los arreglos policiales, y Uruguay porque solamente iba detenida 3, 4 horas comparado con 30, 60 y 90 días con Argentina, que era otra situación. Inclusive en Uruguay no te arrestaban estando haciendo una vida cotidiana, cosa que en Argentina eso no pasaba. Cuando una de las segundas, la primera exposición que tuvimos fue la construcción de una líder, que fue la caja que se encontró de Claudia Pia Draco con objetos originales. Todavía no la conocía Cecilia, o sea que tampoco sabía que no se podían poner objetos originales para que la gente tocara. Después con la segunda exposición ya estaba conocida Cecilia y tuvimos una mucho mejor que se llamó Exilio y Carnaval, en búsqueda de la libertad, Exilio y Carnaval. Eran las dos únicas formas para poder vivir una pseudo libertad, era irte del país o esos 3 días en las cuales podían simbolizar poder bailar en la calle con tus mejores brillos y que la policía no te llevara presa o inclusive bailarle enfrente porque tenías todo un grupo de murgueros que te hacían de seguridad para protegerte y llevarte nuevamente al micro. También dentro de las murgas también estaban los hombres trans que también quedaron invisibilizados porque muchos de los tambores estaban ellos metidos ahí dentro, así que también es parte de lo que hay que empezar a rescatar. Siempre tenemos que estar pensando que estar reviendo una historia mal contada, con una memoria, salvo Santa Fe, una memoria heterosis, porque nosotros no tuvimos ni madres ni abuelas que reclamaran por nuestros cuerpos y tampoco tuvimos descendencia para que hubiera hijos para que reclamaran por nosotros. Y la memoria fue heterosis, porque todavía siguen habiendo 400 legajos que volvieron a desaparecer. Qué fuerte, ¿no? 400 legajos que fueron ocultos por lo que decían esos legajos, porque no solamente no habían sido torturados por su ideología política, por haber sido obrero, por haber sido estudiantes, sino también estaban marcadas con depravado, no se lo ve con personas del mismo, del sexo contrario, degenerados, pederastas, y esos 400 legajos, cuando se hizo el Nunca Más, fueron ocultos. Por eso también todos los 24 de marzo reivindicamos el 30.400.
Sabemos que estos 400 legajos pertenecen a los 30.000, pero mientras no reconozcan y salgan a la luz esos 400 legajos, que son 400 personas LGTB que fueron nuevamente desaparecidas. Por eso que también seguimos pensando por el 30.400 hasta que esos legajos salgan a la luz. Yo quería decir una cosita chiquitita que capaz que no dijimos, que desde el archivo damos mucha importancia a todo lo que son exposiciones y todo el trabajo, ¿no?, artístico y cultural que tenemos dentro del archivo. No solo es un espacio de memoria, pero también esa memoria trasladada al arte, ¿no? Parte del equipo somos artistas visuales. Yo estoy acá, yo soy una persona cis y estoy acá por ser artista visual y por ser fotógrafa, y bueno, nada, para nosotros o para mí, yo me considero activista y es muy importante disputar también en el arte ese lugar, el lugar de la comunidad LGTBIQ dentro del arte, que también estuvo invisibilizada, y de a poco vamos ganando un poco de terreno. Quería eso, y para mí es como muy importante estar en el Centro Cultural Parque España. Yo expuse un par de veces como de fotógrafa, bueno, en el 2008, cuando tenía, no sé, 20 años. Y nada, es súper importante, es un espacio muy importante donde pasaron y pasan artistas increíbles, y que hoy estemos acá con el archivo es como alucinante, quizás eso. Es parte del reconocimiento también de que nos empiecen a reconocer en el país como artistas, coleccionistas, archivistas, sí, fotógrafas, porque todas estas fotografías que hoy exponemos fueron sacadas por por nosotros mismos. Sí, dentro del campo, Belén, dentro del campo de la fotografía, hay pocas fotógrafas y fotógrafos trans, por suerte, ahora hay mucho más, pero ese lugar lo tuvimos que ir a hacer a los machetazos, ¿no? Nunca, casi nunca. Bueno, en Córdoba tenemos una fotógrafa muy buena, que es Ámbar, que trabaja en el equipo del Archivo de la Memoria Trans. En la ciudad podríamos nombrar a la gente que trabaja en el archivo, porque sí, si no, siempre Carmen. Yo voy a agarrar porque si no... Sí, Carmen Ibarra, sí, Magalí Muñiz, Carola Figueredo, Cecilia Sauri, Cecilia Stallo, por supuesto, Luis Suárez. Lucho Goldín, Luciano Goldín. Después pues, tendríamos que pasar a Córdoba y ahí... Yo ahora digo, el equipo de Federación, bueno, en Santa Fe está Katiana Curcio, Viviana Blasón, Silvana Sosa, Tamara Sendner, Pamela Rochi, Santiago Quizamas, Jovi, en Córdoba Ámbar, Majo Brizuela, Eugenio Talbot, Galo, Neuquén Marina Cisneros, María Verdugo, Katiana Villagra, Benjamín Génova, y colaboran Lucila Penedo y Ana Macilo, que son conservadoras de fotografía, que ellas siempre son nuestras asesoras y preparan el lugar, nos dan clases y preparan el lugar para que las fotos se conserven y estén lo más cuidadas posible. En este tiempo también estamos en una etapa de capacitación también a la federalización al equipo, lo estamos capacitando también en esta etapa. Perdóname. Eso lo contaste, Belén, y hiciste una buena descripción de algo que pueden ver en este documental, que durante 48 horas va a estar libre, que se llama Memorias Reveladas, porque vos hablaste de cómo iniciaron primero todo el proceso más casero, en una vivienda, con el escáner, y después fueron profesionalizando esa tarea. Me gustaría que podamos hablar un poco de eso, pero también preguntarle por el lugar que ocupan, no solo las fotos, sino también aquellas cartas y documentos que ustedes mostraron en esas placas que sirvieron como de intro y de presentación, porque la muestra, que va a estar en el Parque de España, va a tener fotos, imágenes de las cartas, pero también va a tener audios y lecturas de las compañeras trans, que a través de un código QR y de una manera un poco más interactiva, podríamos decir, se van a poder oír y se va a poder entrar en contacto con ese material. Estas cartas, imagino que como las postales hacían un puente a veces en esos exilios que vos comentabas, Belén, y bueno, trabajar un poco no solamente con esta imagen que bien representaban del álbum familiar muchas veces, para correr del imaginario lo que tenía más que ver con el prontuario y hacer el propio
el propio álbum, y con este peso artístico que también le aportaba Ceci, preguntarles por el lugar de estos documentos o de estas cartas como también parte de este proceso de trabajo. Las cartas figuran como documento, como cuando se encuentra en un museo una carta de San Martín a Belgrano, como una carta, como cuando se encontró la caja de Frida Kahlo. Cada vez que nosotras encontramos buscando una caja de algún compañero o alguna compañera, lo simbolizamos como un tesoro. Cartas que nos pueden, por ejemplo, vamos a tener en la exposición una carta de Karina Urbina contándole a un compañero argentino que vivía en el extranjero lo que estaba pasando y hace una descripción del momento socioeconómico, cultural en el cual ella estaba pasando. Después vamos a tener algunas cartas de amor entre una pareja de un hombre trans y una chica. Tenemos algunas cartas de vida cotidiana, de deseos, de cárceles. Ahí va a haber un paneo general de poder documentar una vida trans colectiva, ya que las muestras todas siempre son a modos colectivos y a modo artístico. Fue una selección de cartas, van a encontrar inclusive 2 cartas de que son de Santa Fe, búsquenlas, que incluso van a poder estar escuchándolas, como habías dicho, por un código QR. Y Belén, y una cosa de las cartas que siempre es un punto en común cuando las chicas o los chicos escriben a alguien, siempre relatan el momento, lo que les está pasando en la vida, ¿no? Porque vos decís, bueno, leer una carta de una persona cis a otra persona así, bueno, sí, hoy me fui a pasear con mi mamá, una cosa así. Es muy lindo cómo relatan, bueno, hoy no tengo un peso, tuve que salir a trabajar, están los edictos policiales, me agarran. Es impresionante cómo describen la época histórica. Para mí es unos hallazgos increíbles cada carta. Tenemos digitalizadas alrededor de 200, 300 cartas, no sé cuántas. Y nos Leí. acaba de llegar un tesoro enorme que nos llegó a la biblioteca de Ángela Bani. Ángela Bani, Sí, otra cosa. la abogada, la mamá de las travestis, fue bautizada por Carlos Jauregui. Era Ángela Bani y sus 300 travestis fueron las que voltearon los edictos policiales. Y el hijo nos llamó para decir que tenía toda una carta, que tenía toda la historia nuestra y que nos pertenecía. Y nos Y son dieron todos los legajos. legajos y legajos Y las causas, impresionantes. y era impresionante porque yo me llevo acá a casa, yo me quedé todo un fin de semana sacando los legajos y leyendo, es como un parque de diversiones. Y, y era impresionante porque decía, una me acuerdo, no, bueno, no, hay gente mirando, no, me iba a mandar cualquiera. ¿Te acordás? No se puede decir esto. Después de las 10 de la Había, noche. había mecanismos de defensa que escribía la abogada y había como encontramos desde croquis de mecanismos de defensa. Por ejemplo, el que ella instruyó fue el que usáramos pantalones para caminar por la calle, porque no teníamos un edicto que decía vestimenta contraria al sexo. Entonces, si yo tenía pantalones, podía discutirlo. Y así fue conocida, por ejemplo, el grupo de ATA como las de pantalones, en las cuales fueron las primeras que dejaron de pagar la coima policial. Que dicho sea de Pero paso, ayer cumplieron años, 28 años. todo esto va a estar también en la página web, pero bueno, las cartas son preciosas, la verdad que son preciosas, describen tal cual el momento histórico, porque vos decís, bueno, ahora las chicas y los chicos lo relatan, pero en las cartas es impresionante, estás ahí, te lleva automáticamente ahí, son muy bellas. Y bueno, los audios los grabaron las chicas y los chicos y los pueden escuchar, está buenísimo. Quería, como para ir cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos, también hablar de, bueno, apareció la palabra sobreviviente cuando vos mencionabas aquel disparador, pero también, digamos, esto nos permite hacer historia, contar la historia por las propias protagonistas de alguna manera, aquella historia completamente invisibilizada o negada, pero también qué pasa con la reparación histórica, y eso que vos comentabas, Belén, al inicio de estas leyes, y lo decíamos también en relación a las últimas legislaciones que celebramos como ampliación o como significado de garantías de derechos, pero qué pasa si
no solamente nos quedamos como en estas nuevas legislaciones, sino que también nos preguntamos por esta población de trans y de travestis que llegaron a cierta edad y que todavía no tienen ese reconocimiento. Que es el 19% de 9.000, la población mayor de 40 años. Son 9.000 personas las que han hecho el cambio registral, para poder decir un número que ha hecho el RENAPER. De esas 9.000 personas, mayores de 40 años son el 19%. Pero si desglosamos esos números, entre 40 y 49 años son el 14%. Entre 50 y 59 años son el 4%. Y mayores de 60 años es el 1%. Pero esto fue hasta antes de la pandemia. Y tenemos que pensar de que se nos han muerto más compañeras mayores de 60, inclusive Carla Pericles, que pertenecía al archivo de la memoria trans. Muchísimas gracias. Vamos a dar cierre a esta actividad, pero recordando y retomando que pueden visitar el sitio web que fue lanzado en marzo del 2021, que lo mostraron las compañeras en la apertura, que es el sitio del archivo de la memoria trans. Próximamente se va a estar inaugurando en las galerías del Parque de España Retratos y Carnavales, archivo de la memoria trans, que es esta muestra que veníamos contando, reúne una serie de fotografías que fueron tomadas en los años 1950 y 1960, algunas de las más actuales también, que va a tener estas cartas, estos documentos, tanto en audio como en imagen, para poder acercarnos a ese intercambio epistolar, un poco clandestino, me imagino, y oculto, hasta que pudo ver la luz a través del trabajo del gran equipo de Archivo de la Memoria Trans. Les agradecemos también a nuestras referencias locales que vienen trabajando desde la producción audiovisual, rescatando estas historias, a Pamela Rocci, a Santiago Quizamas, a Joey Novelo. Recordarles que en la web del Centro Cultural Parque de España se puede ver durante 48 horas Memorias Reveladas, que cuenta un poco cuál fue el proceso de trabajo y esto que comenzó tan caseramente con aquella caja de pía y que hoy ya tiene una cantidad enorme de imágenes y de data y de información acerca de lo que se fue recopilando. Decirles que en el Centro Cultural Lumière se están proyectando en esta vacunatorio temporal armado en el lugar, se están proyectando los capítulos de Canal Encuentro, y bueno, agradecerle también a Ceci Estalles y a las autoridades del Centro Cultural Parque de España y de la Dirección de Espacialidad Cultural y Pública de la Secretaría de Cultura por esta invitación, decirles que esta charla va a quedar grabada para que la podamos compartir y difundir, y bueno, muchas gracias a todos por este interesante encuentro. Si me permitís, que me gustaría Sí. dejarte una pregunta, dejar dónde está Tehuel, y dejar una última reflexión, que necesitamos una ley integral trans. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén.